Bienvenido a nuestro canal Medio Ambiente y un poco más. Hoy trataremos con respecto al río Panzo del municipio de Neiva, con respecto al riesgo que el río lleva a lo que es la población de Neiva, ya que hice unas visitas en el cauce del río y por eso me motivó a preparar este tema con respecto a los riesgos que se observaron. También vamos a presentar un video que lo pude encontrar en las redes, es del Nuevo Diario, donde presenta el río Panzo desbordado, observando la afluente en el video y la gran escorrentía y la gran cantidad de la erosión de que el río lleva hacia abajo, donde entra a lo que es Cerro Medio y daña parte de las plantaciones de guineo y plátano de la comunidad de Cerro Medio. Ese es más o menos el contexto sobre lo cual donde presentamos riesgo y un llamado a la atención a las autoridades de allá de mi pueblo, de Neiva. Por lo tanto, uno tiene sus conocimientos y lo mejor es usarlo en prevención y más si es de su pueblo. Bueno, dentro de todo esto se observa que el río Panzo en parte de su trayectoria tiene dos variables que afectan bastante a lo que es la población de Neiva. Lo que tenemos lo que es en el valle del río, que es donde la parte está su conformación, la parte de la montaña. En el valle del río tenemos un conuquismo desarrollado, que eso aumenta lo que es la erosión del río. Esa es una variable que afecta, y otra es la que tenemos con respecto a lo que es el cambio climático. Las temperaturas, sube más agua de lo normal en lo que es la atmósfera, aumentando los milímetros de agua que pueden causar que el cauce del río se desborde de una forma, de una erosión, donde observando en el cauce del río también se observa que la erosión arrastra mucho material. Cuando se combina lo que es el conuquismo, la erosión y la gran cantidad del río que se observa, parte en el video le vamos a mostrar esa parte de cómo se observa eso. Y cuando se ve esa gran cantidad de material, la erosión del río, la gran cantidad de material que puede mover, eso causa de que el curso del río sea variable por la gran cantidad de material que lleva dentro. Al llevar esa gran cantidad de materiales dentro, entonces puede cambiar el cauce del río, y ese es un gran riesgo que se tiene que bajar o aminorar o mitigar con respecto a lo que es la población. No debemos esperar que llegue el daño sin antes preparar lo que es una prevención del riesgo tanto de la población de Neiva como de Cerro Medio, porque siempre nos quedamos esperando, porque ya estamos acostumbrados a la cantidad de agua que ha caído a través de los años y conocemos cuál es el cauce del río y cómo el río siempre se manifiesta. Pero ahora mismo, dentro de ese gran conuquismo en el valle del río y con ese aumento de caudal o de lluvia, de milímetros de lluvia, esas dos combinaciones pueden causar problemas, daño, muerte. Ya dentro, cuando vimos en el grabado, en la parte del río
donde el Nuevo Diario era que tenía en las redes. Ahí se observa, en esa escorrentía, cuando el río bajó, resultó con herida un señor hasta que yo conozco, donde iba saliendo con un motor de su conuco, el Cerro Medio, y el río lo llevó en el motor y gracias a Dios que lo pudieron rescatar, donde se repartieron costillas. Esas son partes mínimas de las cosas que pueden ocasionar la parte del río. Entonces, viendo para que las autoridades de allá, de Neiva y Cerro Medio, entiendan que tenemos que preparar la condición antes de que llegue la situación. Es antes de que llegue, no es después de que llegue, porque entonces los daños que pueden causar pueden ser mucho mayor que lo que podemos mejorar con respecto a lo que es el cauce del río. Se pudieran construir gaviones para encauzar el río, para que no cambie, porque eso es lo que se ve como riesgo, un cambio en el caudal del río. Ese es un riesgo bastante grande. Y también yo grabo y veo aquí, donde aquí en Santo Domingo, cuando realizaron el acueducto, realizaron lo que era un terraplén, donde a través de camiones realizaron una montaña, un terraplén, una montaña. Entonces ahí en esa parte yo muestro en el video esa parte del acueducto de Santo Domingo, para que se observen entonces que nosotros sí tenemos el conocimiento de cómo se puede disminuir las erupciones en los valles de los ríos.